Bien, vamos a terminar el apartado de fuerzas intermoleculares con la más importante, sobre todo en biología o en bioquímica. Es la más importante, la más intensa, la más fuerte, tiene cierto carácter de covalencia, por eso se le llama enlace de hidrógeno, pero no confundir con un enlace químico puro covalente, ¿eh? Nada que ver, es muchísimo más débil que un enlace químico, sea iónico, covalente o metálico. Por eso hay que incluirlo dentro de la familia de las fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? Vamos a ver, si bien hasta ahora hemos visto fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas de London. Las de London son universales, las tienen todas las moléculas, todos los átomos. Las dipolo-dipolo, solamente aquellas moléculas polares. Es decir, es una familia más restringida, no son todas, solo las polares, las que tienen momentos dipolares permanentes. Y luego hay un tipo de fuerza intermolecular que la presentan muchas menos moléculas, porque tiene que cumplir una serie de características. Primero, el enlace de hidrógeno se establece entre moléculas que tienen en su estructura, en su composición, el grupo OH o el grupo NH. ¿De acuerdo? Por tanto, ya que estamos en biología, vamos a referirnos sobre todo a las moléculas orgánicas, es decir, todas aquellas moléculas orgánicas en las que aparezcan, también las inorgánicas, sin duda, en las que aparezcan grupos OH o grupos NH, son candidatas a formar enlaces de hidrógeno consigo mismas, en primer lugar, es decir, una molécula que tiene un OH forma enlaces de hidrógeno fuertes, potentes, con otra molécula que tiene grupos OH, pero también los puede formar con una molécula que tiene grupos NH. Y a la vez, las moléculas que tienen grupos NH también pueden formar enlaces de hidrógeno con otras que tienen grupos NH o bien grupos OH. ¿De acuerdo? Dentro de la química inorgánica hay una sustancia inorgánica que también presenta enlaces de hidrógeno. Los más fuertes, en concreto, es la del ácido fluorhídrico. ¿De acuerdo? Así que, fijaros, ácido fluorhídrico es una molécula que tiene un flúor unido a un hidrógeno. Grupos OH es un enlace que tiene un oxígeno unido a un hidrógeno. Y grupos NH es un enlace que tiene un nitrógeno unido a un hidrógeno. En los tres casos, los tres tipos de enlaces o de grupos que pueden formar enlaces de hidrógeno, consiste en la unión de hidrógeno a uno de los tres átomos, oxígeno, nitrógeno o flúor, que curiosamente son los tres átomos más electronegativos de la tabla periódica. El flúor es el más electronegativo, luego el oxígeno y por último el nitrógeno, en ese orden. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el enlace OH, el enlace NH o el enlace flúor-hidrógeno son muy polares. ¿De acuerdo? Porque tenemos a los tres átomos más electronegativos. Luego, los electrones de los enlaces covalentes que comparten del enlace covalente que comparten con el hidrógeno, esos electrones están muy desplazados, pasan la mayor parte de su movimiento y de sus traslaciones o rotaciones alrededor del flúor, del oxígeno o del nitrógeno. Luego estos tres átomos en dichos enlaces tendrán unas cargas parciales negativas elevadas. ¿De acuerdo? Y, lógicamente, sobre los hidrógenos, con quienes están unidos, pues tendrán unas cargas parciales positivas también elevadas, porque os recuerdo que la carga eléctrica total se conserva. Si se acumula carga negativa en un extremo del enlace, en el otro tiene que acumularse la misma, pero de sentido positivo. En este caso, la carga positiva básicamente es la del núcleo del hidrógeno, porque el hidrógeno tiene un solo electrón y se ha ido prácticamente con el oxígeno, con el nitrógeno y con el flúor. Es decir, que prácticamente el hidrógeno es un protón. ¿De acuerdo? Lo que hay ahí es un protón. Toda la carga positiva reside prácticamente en su protón. Y aquí viene la segunda característica para que haya un enlace de hidrógeno. Que el átomo al cual está unido el oxígeno, el nitrógeno y el flúor sea el átomo más pequeño de la tabla periódica. Tan pequeño es que cuando se ve desnudado, cuando su electrón se ve desplazado o prácticamente
abandona casi el hidrógeno, pues en realidad el hidrógeno deja de ser un átomo propiamente y se convierte directamente en un protón. Es decir, que el hidrógeno en este tipo de enlaces tiene el tamaño de un protón, con una carga positiva muy elevada. Al ser tan pequeño, en este caso el átomo de hidrógeno, que coincide casi con el tamaño del protón, pues las moléculas que tienen los grupos OH, NH y ácido fluorhídrico pueden aproximarse muchísimo. La distancia a la cual puede aproximarse un hidrógeno de este tipo de enlaces con un oxígeno o un nitrógeno o un flúor del ácido fluorhídrico es tan pequeña que, dado que la fuerza que los va a mantener unidos también es una fuerza de carácter eléctrico, si la distancia es muy pequeña, la fuerza, que es inversamente proporcional a esta distancia elevada a una potencia, la que sea, pues será una fuerza muy intensa. Si R es muy pequeño, es decir, si la distancia a la cual se pueden aproximar es muy pequeña, si esta R es muy pequeña porque el hidrógeno prácticamente es un protón, pues la fuerza es enorme. Y por otro lado, la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas parciales. Precisamente las cargas parciales eléctricas son muy elevadas porque el flúor, el oxígeno y el nitrógeno son los tres átomos más electronegativos de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Así que estas son las características que definen o explican la excepcional intensidad o fortaleza del llamado enlace de hidrógeno, que es una fuerza intermolecular. También se ha observado que estos enlaces de hidrógeno parece que tienen un cierto carácter covalente porque son direccionales, es decir, los enlaces de hidrógeno, un mismo enlace de hidrógeno como he representado aquí, el enlace de hidrógeno entre esta molécula de agua y su vecina, no tiene el mismo enlace de hidrógeno, no tiene la misma fortaleza, la misma consistencia, si es lineal o no es lineal. Es decir, los enlaces de hidrógeno son más fuertes cuando son lineales. ¿De acuerdo? Y si nos desviamos de la linealidad, es decir, de los 180 grados, ese mismo enlace de hidrógeno comienza a debilitarse. Por eso se dice que el enlace de hidrógeno tiene un cierto carácter de enlace covalente, porque si hay un enlace típicamente direccional es el covalente. Os recuerdo, geometrías tetraédricas, triangulares planas, bipirámides, octaédricos, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver algunos casos. Aquí veis cómo en biología el enlace de hidrógeno tiene una importancia fundamental. Aquí tenéis, por ejemplo, la interacción de la adrenalina con su receptor. La adrenalina se une a su receptor para ejercer la función hormonal determinada a través de 3 enlaces de hidrógeno, en principio, entre otros. 3 enlaces de hidrógeno. 2 de ellos tienen un efecto antiasmático, que precisamente esas son las propiedades benignas de la adrenalina, pero uno de los enlaces de hidrógeno de la adrenalina con su receptor desencadena taquicardias. Es ese efecto taquicárdico que le pone a uno en alerta cuando evidentemente está circulando adrenalina por nuestro torrente sanguíneo. Bien, en relación a la adrenalina, fijaros, si nosotros podemos, en vista de la función de la adrenalina y las interacciones de la adrenalina, podíamos fabricar un fármaco derivado de la adrenalina que solamente tuviese efectos antiasmáticos y no efectos taquicárdicos. Sería un derivado de la adrenalina que no tuviese la posibilidad de formar este enlace de hidrógeno. Por ejemplo, el salbutamol. ¿De acuerdo? Este carbono extra desconecta este enlace de hidrógeno y por tanto ya no se producen efectos de taquicardia indeseables. Bien, aquí vemos, por ejemplo, los enlaces de hidrógeno que mantienen la cohesión de los ácidos nucleicos, tanto del ADN como del ARN. Primero, las bases nitrogenadas pueden establecer 2 o 3 incluso enlaces de hidrógeno y además todos ellos son lineales. ¿Vale? Bueno, os diré que en química orgánica los enlaces de hidrógeno se producen entre moléculas que tienen grupos OH y que tienen grupos NH, con vecinas que bien pueden también tener grupos OH o grupos NH, pero es suficiente con que tengan un oxígeno, aunque esté unido a un carbono, o un nitrógeno, aunque esté unido a un carbono. ¿De acuerdo? Así que se amplía un poquito más la gama de interacciones o enlaces de hidrógeno en el caso sobre todo, de los temas de orgánica. Pues bien, si ocurriese una mutación, una simple mutación
una ligera mutación en un ácido nucleico que provocase simplemente que los enlaces de hidrógeno naturales se desviasen de su linealidad, que ese enlace de hidrógeno dejase de ser lineal con ángulos de 180 grados y empezase a doblarse, a tener una geometría angular de menos de 180 grados, como por ejemplo en este caso, pues ese punto en el cual los enlaces de hidrógeno empiezan a ser angulares y empiezan a doblarse, a desviarse de la linealidad, es un punto de mutagénesis, es decir, es un punto donde se debilita la cadena del ácido nucleico y donde puede ocurrir con más facilidad una mutación.